Para comprender plenamente el significado de la ascensión de Jesús, es importante situar este evento en su contexto histórico y religioso. Desde sus primeros años, Jesús atrajo la atención como un maestro y sanador itinerante, cuyas enseñanzas desafiaban las normas religiosas y sociales de su tiempo. El ministerio público de Jesús comenzó alrededor de los 30 años, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Durante aproximadamente 3 años, Jesús recorrió la región de Judea y Galilea, predicando el reino de Dios, realizando milagros y enseñando a sus discípulos. Su mensaje de amor, perdón y justicia desafiaba las estructuras de poder religioso y político de su época, lo que eventualmente condujo a su detención, juicio y crucifixión por las autoridades romanas y judías. La crucifixión de Jesús tuvo lugar en el Monte Calvario en Jerusalén, es un evento central en la fe cristiana, ya que Jesús murió por los pecados de la humanidad, abriendo así el camino a la reconciliación con Dios. Sin embargo, la historia no termina con la muerte de Jesús en la cruz, sino que continúa con su resurrección al tercer día, un acontecimiento fundamental que confirma su divinidad y poder sobre la muerte. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y a varias personas durante un periodo de 40 días, enseñándoles y fortaleciéndoles en su fe. Estas apariciones post-resurrección prepararon el escenario para el evento final de su ministerio terrenal, la ascensión. Después de su resurrección, se relatan varios encuentros que tuvo con sus discípulos. Estos encuentros no solo confirman su resurrección, sino que también fortalecieron la fe de sus seguidores y les dieron instrucciones para continuar su obra en la tierra. Uno de los primeros encuentros registrados después de la resurrección de Jesús fue con María Magdalena. Según el Evangelio de Juan, María fue al sepulcro de madrugada y encontró la tumba vacía. Llorando por la pérdida de su Señor, se encontró con Jesús, pero inicialmente no lo reconoció. Sin embargo, cuando Jesús la llamó por su nombre, ella lo reconoció y lo adoró. Jesús le dio instrucciones para decir a los discípulos que él resucitaría y los enviaría al Padre. Otro encuentro significativo ocurrió en el camino a Emaús, donde 2 discípulos, Cleofás y otro discípulo, se encontraron con Jesús, aunque inicialmente no lo reconocieron. Jesús caminó con ellos y les explicó las escrituras que hablaban de su propia muerte y resurrección. Fue durante la fracción del pan que sus ojos se abrieron y lo reconocieron como el Señor resucitado. Este encuentro fortaleció su fe y los llevó a regresar a Jerusalén para contar a los otros discípulos lo que habían experimentado. Uno de los encuentros más conocidos después de la resurrección de Jesús tuvo lugar en el cenáculo, donde los discípulos se habían reunido por temor a los líderes judíos. Jesús apareció entre ellos, a pesar de las puertas cerradas, y les mostró sus manos y su costado, confirmando su identidad como el Señor resucitado. En este encuentro, Jesús les dio el Espíritu Santo y les encargó predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Otra narrativa interesante es el encuentro de Jesús con Tomás, quien inicialmente había dudado de la resurrección de Jesús. A pesar de las afirmaciones de los otros discípulos, Tomás insistió en ver las marcas de los clavos en las manos de Jesús y poner su mano en su costado. 8 días después, Jesús se apareció de nuevo en medio de ellos y se dirigió específicamente a Tomás, invitándolo a tocar sus manos y su costado. Ante esta evidencia, Tomás exclamó, «Señor mío y Dios mío». Jesús entonces lo reprendió suavemente por su incredulidad, pero también lo bendijo, reconociendo la fe que finalmente había encontrado. Otro encuentro significativo ocurrió junto al mar de Galilea, donde Jesús se apareció a 7 de sus discípulos mientras pescaban. Después de una noche infructuosa de pesca, Jesús les indicó que echaran las redes nuevamente en el lado derecho de la barca,
lo que resultó en una pesca milagrosa. Al reconocer a Jesús, Pedro se lanzó al agua para reunirse con él, y Jesús preparó una comida de pescado y pan para ellos. Durante este encuentro, Jesús restauró a Pedro después de su negación y lo confirmó en su llamado de apacentar sus ovejas. Estos encuentros después de la resurrección de Jesús no solo confirman su victoria sobre la muerte, sino que también fortalecieron la fe de sus seguidores y los prepararon para la tarea que tenían por delante. A través de estas interacciones personales, Jesús les recordó su amor por ellos, les dio instrucciones para continuar su obra y les dio el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su misión en el mundo. Estos encuentros no solo fueron momentos de gran alegría y asombro para los discípulos, sino también momentos de comisión y capacitación para el ministerio que estaban a punto de emprender. Después de su resurrección, Jesús no solo se apareció a sus discípulos para confirmar su victoria sobre la muerte, sino que también les dio instrucciones específicas para continuar su obra en la tierra. Estas instrucciones no solo eran para los discípulos que caminaron con él durante su ministerio terrenal, sino también para todos los que creyeran en él en el futuro. A través de estas instrucciones, Jesús estableció el fundamento para la misión de la Iglesia y la expansión del reino de Dios en el mundo. Una de las instrucciones principales de Jesús a sus seguidores fue predicar el Evangelio a todas las naciones. En el Evangelio de Mateo, Jesús dio a sus discípulos la gran comisión, diciéndoles, «Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Mateo 28:19 al 20. Esta comisión no solo implicaba compartir las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo, sino también hacer discípulos que obedecieran sus enseñanzas y se comprometieran con su señorío. En conexión con la predicación del Evangelio, Jesús instruyó a sus seguidores a bautizar a aquellos que creyeran en él. El bautismo simboliza la muerte y resurrección de Jesús, así como la muerte al pecado y la nueva vida en Cristo para el creyente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo los discípulos obedecieron esta instrucción, bautizando a nuevos creyentes como un acto de identificación con Cristo y su cuerpo. Jesús también instruyó a sus seguidores a enseñar a los nuevos discípulos todo lo que Él les había mandado. Esto incluía sus enseñanzas sobre el reino de Dios, la justicia, el amor, el perdón y la ética cristiana. La tarea de enseñar y discipular a otros en la fe cristiana es una responsabilidad continua para la Iglesia, y es fundamental para el crecimiento espiritual y la madurez de los creyentes. En su última cena con sus discípulos, Jesús les dio un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:34 al 35. Este mandamiento de amar a los demás como Jesús nos amó es fundamental para la identidad y el testimonio de la Iglesia. Jesús enseñó que el amor auténtico y sacrificial entre los creyentes sería una señal distintiva de su discipulado y atraería a otros a conocer a Dios. Antes de su ascensión al cielo, Jesús instruyó a sus discípulos a esperar la promesa del Padre, el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, Jesús les dijo, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en Jerusalén, capacitándolos para ser testigos del Evangelio en todo el mundo. Jesús instruyó a sus seguidores a ser testigos de él en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Esta instrucción señala la naturaleza global de la misión de la Iglesia y la llamada a llevar el Evangelio a todas las personas y culturas. Los discípulos fueron comisionados para proclamar el nombre de Jesús y hacer discípulos en todas partes, confiados en el poder del Espíritu Santo que moraba en ellos. Estas instrucciones de Jesús a sus seguidores después de su resurrección establecieron el fundamento para la misión de la Iglesia y la continuación de su obra en la tierra. Siglos después, estas instrucciones siguen siendo relevantes para los creyentes de hoy, llamados a predicar el Evangelio, a ser discípulos, amar a los demás y ser testigos de Jesús en todo el mundo. El relato de la ascensión de Jesús nos ofrece una imagen poderosa y conmovedora de su partida. Lucas describe el evento de la siguiente manera en Hechos 1:9 al 11. Después de decir esto, fue levantado mientras ellos miraban, y una nube lo ocultó de su vista. Y mientras miraban fijamente al cielo mientras él se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, quienes les dijeron: Galileos, ¿qué están haciendo aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto ir al cielo. Esta narrativa pintoresca describe la partida física de Jesús de la tierra y su ascensión al cielo. A medida que los discípulos lo miran, Jesús es levantado en una nube, desapareciendo gradualmente de su vista. La presencia de dos hombres vestidos de blanco, que tradicionalmente se consideran ángeles, proporciona una confirmación de la importancia y la naturaleza divina del evento. Su mensaje a los discípulos sugiere que la partida de Jesús no es el final de la historia, sino más bien el comienzo de una nueva etapa en el plan de Dios para la redención de la humanidad. La ascensión de Jesús tiene una profunda importancia en la fe cristiana. En primer lugar, confirma la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado. Su ascensión al cielo es una prueba tangible de su resurrección y su triunfo sobre las fuerzas del mal. Como afirma el apóstol Pablo en Efesios 1:20 al 22, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo gobierno, autoridad, poder y señorío, y sobre todo lo que pueda ser nombrado, no solo en el presente siglo sino también en el venidero. Dios puso todas las cosas bajo sus pies. Además, la ascensión de Jesús establece su señorío sobre toda la creación. Al ser exaltado al cielo y sentarse a la diestra de Dios Padre, Jesús recibe autoridad y poder sobre los cielos y la tierra. Como se afirma en el Salmo 110:1, el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta exaltación de Jesús es un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y establece su reinado eterno sobre el universo. La ascensión de Jesús prepara el camino para el envío del Espíritu Santo. Antes de su partida, Jesús prometió enviar al Consolador, el Espíritu Santo, para guiar, consolar y capacitar a sus discípulos en su ausencia. Como afirma Jesús en Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré a ustedes. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en Jerusalén, capacitándolos para llevar a cabo la misión de Jesús en el mundo. La ascensión nos ofrece consuelo y esperanza en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Sabemos que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros y preparando un lugar para nosotros en el cielo. Como afirma el apóstol Pablo en Romanos 8:34, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo Jesús, quien murió, más aún, quien resucitó y está a la diestra de Dios, y quien intercede por nosotros. La ascensión de Jesús nos desafía a vivir vidas que reflejen su señorío y su amor.
Como discípulos de Jesús, estamos llamados a proclamar su Evangelio, a ser discípulos de todas las naciones y vivir en obediencia a sus enseñanzas. Como afirma el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:22, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a quien están sujetos ángeles, autoridades y poderes. En el momento de la ascensión, Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, con sus discípulos reunidos a su alrededor. Este monte es mencionado en varios pasajes bíblicos como un lugar significativo en la vida de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 22:39, se dice que Jesús solía ir al Monte de los Olivos con sus discípulos para orar, y en Mateo 24:3, Jesús enseña a sus discípulos sobre los signos del fin de los tiempos mientras está sentado en el Monte de los Olivos. La elección del Monte de los Olivos como el lugar de la ascensión de Jesús tiene un simbolismo profundo. Este monte era un lugar asociado con la oración y la comunión con Dios, y la ascensión de Jesús desde este lugar sugiere su conexión con la presencia divina y su regreso a la gloria celestial. Además, el Monte de los Olivos ofrecía una vista panorámica de Jerusalén y sus alrededores, lo que habría proporcionado un escenario impresionante para este evento trascendental. En el momento de la ascensión, Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y los líderes religiosos judíos ejercían autoridad en el templo y en los asuntos religiosos. La ascensión de Jesús desde Jerusalén, la ciudad santa del judaísmo, hacia el cielo, simboliza su victoria sobre las potestades terrenales y su exaltación sobre todo gobierno y autoridad. Además, la ascensión de Jesús ocurrió en presencia de sus discípulos, quienes fueron testigos oculares del evento. Este detalle es significativo porque confirma la realidad y la veracidad del evento, y fortalece la fe de los seguidores de Jesús. El hecho de que Jesús ascendiera en presencia de sus discípulos también indica que su partida no fue un evento secreto o discreto, sino más bien un acto público y significativo que tenía el potencial de impactar a muchas personas. La ascensión de Jesús desde el Monte de los Olivos tiene un profundo simbolismo y significado teológico en la fe cristiana. En primer lugar, simboliza la exaltación y la glorificación de Jesús después de su resurrección. Al ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios Padre, Jesús es elevado por encima de todas las potestades y autoridades, confirmando su señorío sobre el universo. Además, la ascensión de Jesús prepara el camino para el envío del Espíritu Santo. Antes de ascender al cielo, Jesús prometió enviar al Consolador, el Espíritu Santo, para guiar, consolar y capacitar a sus discípulos en su ausencia. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en Jerusalén, capacitándolos para llevar a cabo la misión de Jesús en el mundo. La ascensión de Jesús fue un evento extraordinario que dejó una profunda impresión en los discípulos y testigos presentes. Sus reacciones variaron desde el asombro y la adoración hasta la confusión y el temor, reflejando la complejidad de emociones que experimentaron en ese momento trascendental. La reacción más común entre los discípulos y testigos presentes fue el asombro y la adoración ante la presencia gloriosa de Jesús. Después de presenciar su ascensión al cielo, los discípulos quedaron atónitos y maravillados por lo que acababan de presenciar. Este asombro fue acompañado por una profunda sensación de adoración y reverencia hacia Jesús como el Señor exaltado. Como se describe en Lucas 24:52, y mientras lo adoraban, Él se separó de ellos y fue llevado al cielo. Junto con el asombro y la adoración, los discípulos también experimentaron un profundo sentido de regocijo y alegría por la partida de Jesús. Aunque su partida significaba su ausencia física de la tierra, también representaba su regreso al Padre y su exaltación al cielo.
Esta perspectiva celestial llenó sus corazones de alegría y esperanza, sabiendo que Jesús estaría con ellos siempre, incluso en su ausencia física. Como se menciona en Lucas 24:53, y estaban constantemente en el templo, alabando a Dios. Sin embargo, junto con el asombro y la alegría, los discípulos también experimentaron confusión y tuvieron preguntas sobre lo que acababan de presenciar. La idea de la ascensión de Jesús al cielo era algo desconocido y difícil de comprender para ellos en ese momento. Esto les dejó con dudas y preguntas sobre lo que significaba para su futuro y la continuación de la obra de Jesús en la tierra. En Hechos 1:10 al 11, los dos hombres vestidos de blanco respondieron a la perplejidad de los discípulos, diciéndoles, Galileos, ¿qué están haciendo aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto ir al cielo. A pesar de la confusión inicial, los discípulos y testigos presentes también experimentaron una profunda sensación de esperanza y expectación por el futuro. Sabían que la ascensión de Jesús no era el final de la historia, sino más bien el comienzo de una nueva etapa en el plan de Dios para la redención de la humanidad. La promesa de su regreso les llenó de esperanza y les dio la fuerza para continuar su misión en la tierra. Como se menciona en Hechos 1:14, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. La ascensión de Jesús inspiró a los discípulos y testigos presentes a comprometerse y determinarse a llevar a cabo la obra de Jesús en la tierra. Sabían que Jesús les había dado la gran comisión de predicar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos de todos los pueblos. Su partida no los desanimó, sino que los motivó a continuar su misión con renovado vigor y determinación. Como se relata en Hechos 1:8, Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La ascensión de Jesús es una parte integral de la fe cristiana, y su significado y relevancia trascienden el evento en sí mismo para abarcar aspectos teológicos, espirituales y prácticos de la vida cristiana. Desde los primeros días de la Iglesia primitiva hasta la actualidad, la ascensión ha sido celebrada, enseñada y reflexionada como un elemento crucial de la fe cristiana. Ampliemos sobre cómo la ascensión de Jesús se integra en la fe cristiana. La ascensión de Jesús confirma su deidad y señorío sobre todas las cosas. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Esta posición exaltada confirma su divinidad y su posición como el Hijo de Dios. Como se describe en Efesios 1:20 al 22, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo gobierno, autoridad, poder y señorío, y sobre todo lo que pueda ser nombrado. La ascensión de Jesús establece su autoridad sobre toda la creación y lo coloca como el mediador entre Dios y la humanidad. En Juan 14:2 al 3, Jesús dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. La ascensión de Jesús no solo asegura su posición exaltada en el cielo, sino que también prepara un lugar para los creyentes junto a Él. Esta promesa ofrece consuelo y esperanza a los seguidores de Jesús, asegurándoles que estarán con Él por toda la eternidad. Antes de su ascensión, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para consolar, guiar y capacitar a sus discípulos. En Hechos 1:8, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
La ascensión de Jesús preparó el camino para la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, capacitando así a los discípulos para llevar a cabo la obra de Jesús en la tierra. La ascensión de Jesús cumple varias profecías del Antiguo Testamento que anticipaban su exaltación y su reinado eterno. Por ejemplo, en el Salmo 110, 1, el salmista proclama: «El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Esta profecía encuentra su cumplimiento en la ascensión de Jesús al cielo y su posición exaltada a la diestra de Dios Padre. La ascensión de Jesús valida su identidad como el Mesías prometido y confirma la fidelidad de Dios a sus promesas. La ascensión de Jesús es una señal de esperanza y expectación para los creyentes, ya que anticipa su regreso en gloria. En Hechos 1:11, los ángeles declararon a los discípulos: «Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto ir al cielo». Esta promesa del regreso de Jesús infunde a los creyentes con esperanza y les motiva a vivir vidas santas y dedicadas a su servicio. La ascensión de Jesús no marca el final de su obra, sino más bien el comienzo de una espera expectante por su regreso. La ascensión de Jesús proporciona la base teológica y espiritual para la misión de la Iglesia en el mundo. En Mateo 28:19 al 20, Jesús dio a sus discípulos la gran comisión: «Vayan, pues, a todas las naciones, y hagan discípulos a todas las personas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado». La ascensión de Jesús establece su autoridad sobre la Iglesia y les encomienda la tarea de predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Para los creyentes, la ascensión de Jesús es una fuente de consuelo y fortaleza en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Saben que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ellos y preparando un lugar para ellos en el cielo. Esta perspectiva celestial les da la fuerza para perseverar en su fe y enfrentar los desafíos de la vida con valentía y confianza. ¿Cómo se describe en Romanos 8:34? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo Jesús, quien murió, más aún, quien resucitó y está a la diestra de Dios, y quien intercede por nosotros. La ascensión de Jesús está intrínsecamente conectada con su resurrección y su obra redentora, formando una parte integral del plan divino de salvación para la humanidad. Para comprender completamente esta conexión, es necesario examinar cómo la resurrección y la obra redentora de Jesús prepararon el camino para su ascensión al cielo y cómo su ascensión completó y selló su victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Jesús es el evento central en la historia cristiana. Después de su muerte en la cruz, Jesús resucitó al tercer día, venciendo así el poder del pecado y la muerte. Su resurrección demostró su divinidad y confirmó que su sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios como pago por los pecados de la humanidad. Como resultado, la resurrección es el fundamento de la fe cristiana y la base de la esperanza de vida eterna para todos los que creen en Él. La muerte de Jesús en la cruz no solo fue un acto de sacrificio, sino también un acto de redención. En la cruz, Jesús llevó sobre sí mismo el castigo que merecíamos por nuestros pecados, reconciliándonos con Dios y restaurando nuestra relación rota con Él. Como se describe en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús pagó el precio por nuestros pecados con su propia vida, ofreciendo salvación y perdón a todos los que confían en Él como su Señor y Salvador. La ascensión de Jesús es la culminación de su obra redentora y la confirmación de su victoria sobre el pecado y la muerte. Después de resucitar de entre los muertos, Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos y preparándolos para su partida.
En el momento de la ascensión, Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Esta posición exaltada confirma su deidad y su señorío sobre todas las cosas, sellando así su obra redentora y asegurando su triunfo final sobre el mal. La ascensión de Jesús confirma y valida su resurrección de entre los muertos. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones, demostrando que estaba vivo y que su victoria sobre la muerte era real. La ascensión de Jesús, que ocurrió en presencia de sus discípulos, proporcionó una confirmación adicional de su resurrección y de su poder sobre la muerte. Como se describe en Lucas 24:51, mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Antes de ascender al cielo, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para consolar, guiar y capacitar a sus discípulos. En Juan 16:7, Jesús dijo, «Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré a ustedes». La ascensión de Jesús preparó el camino para la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, capacitando así a los discípulos para llevar a cabo la obra de Jesús en la tierra. La ascensión de Jesús garantiza nuestra esperanza de vida eterna y nuestra futura glorificación. Como se describe en Filipenses 3:20 al 21, nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal para que sea como su cuerpo glorioso. La ascensión de Jesús anticipa nuestra propia resurrección y ascensión al cielo, donde estaremos con Él para siempre. La ascensión de Jesús es una manifestación visible de su señorío sobre todas las cosas. Después de ascender al cielo, Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre, sobre todo gobierno, autoridad y poder. Como se describe en Efesios 1:20 al 22, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo gobierno, autoridad, poder y señorío, y sobre todo lo que pueda ser nombrado. La ascensión de Jesús confirma su posición exaltada como el Señor de todo y su autoridad sobre el universo. La ascensión de Jesús proporciona autoridad a la Iglesia para llevar a cabo su misión en el mundo. En Mateo 28:18 al 20, Jesús dijo a sus discípulos, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado». La ascensión de Jesús establece su autoridad sobre la Iglesia y les encomienda la tarea de predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Las implicaciones de la ascensión de Jesús para la comunidad cristiana y su misión en el mundo son vastas y profundas. La ascensión no solo confirma la exaltación de Jesús y su señorío sobre todas las cosas, sino que también establece el fundamento teológico y espiritual para la misión de la Iglesia en el mundo. La ascensión de Jesús confirma su autoridad sobre el cielo y la tierra. Como se describe en Efesios 1:20 al 22, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo gobierno, autoridad, poder y señorío. Esta autoridad es compartida con la comunidad cristiana, como se menciona en Efesios 2:6, Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La comunidad cristiana, como el cuerpo de Cristo, está investida con la misma autoridad y poder que Jesús, lo que le capacita para llevar a cabo su misión en el mundo con confianza y valentía. La ascensión de Jesús reafirma la gran comisión dada a la Iglesia. En Mateo 28:18 al 20, Jesús dijo a sus discípulos, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Esta comisión es el mandato fundamental de la Iglesia y establece su propósito central en el mundo, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer los mandamientos de Cristo. La ascensión de Jesús también llama a la comunidad cristiana a ser testigos de su obra y su mensaje en el mundo. En Hechos 1:8, Jesús dijo a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». La presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes capacita y fortalece a la comunidad cristiana para ser testigos efectivos de Cristo, llevando su mensaje de salvación a todas las personas y a todos los rincones del mundo. La ascensión de Jesús también impulsa a la comunidad cristiana a proclamar el Evangelio con audacia y claridad. Como se describe en Marcos 16:15, Jesús dijo: «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura». La buena noticia de la salvación en Cristo debe ser proclamada a todas las personas, sin distinción de raza, género o condición social. La comunidad cristiana tiene la responsabilidad de compartir el mensaje transformador del Evangelio con amor y compasión, mostrando así el amor de Dios al mundo. La ascensión de Jesús también encomienda a la comunidad cristiana el ministerio de reconciliación. Como se describe en 2 Corintios 5:18-20, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. La ascensión de Jesús también impulsa a la comunidad cristiana a comprometerse con la justicia y la misericordia en el mundo. Jesús enseñó y demostró el amor de Dios a través de su ministerio terrenal, mostrando compasión por los marginados y los oprimidos. La comunidad cristiana está llamada a seguir su ejemplo, defendiendo los derechos de los más vulnerables y trabajando por la justicia y la paz en el mundo. La ascensión de Jesús infunde a la comunidad cristiana con esperanza en su regreso. Como se describe en Hechos 1:11, este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto ir al cielo. La comunidad cristiana espera con anticipación el regreso glorioso de Jesús, cuando establecerá su reino en la tierra y restaurará todas las cosas. Esta esperanza es una fuente de consuelo y fortaleza en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida, y motiva a la comunidad cristiana a vivir vidas santas y dedicadas a su servicio. La ascensión de Jesús es un componente fundamental de la doctrina cristiana, ya que confirma su exaltación y su señorío sobre todas las cosas. Esta doctrina se basa en las enseñanzas de las Escrituras y ha sido articulada y desarrollada por teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia. La ascensión confirma la deidad y el señorío de Jesús sobre el cielo y la tierra. Como se describe en Efesios 1:20-22, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo gobierno, autoridad, poder y señorío. Esta verdad fundamental afirma la identidad divina de Jesús y su autoridad sobre toda la creación. La ascensión también implica que Jesús está intercediendo por los creyentes ante el Padre en el cielo. Como se describe en Hebreos 7:25, por eso mismo, Él es capaz de salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Esta verdad ofrece consuelo y seguridad a los creyentes, sabiendo que tienen un mediador en el cielo que intercede por ellos.
La ascensión también implica que Jesús está preparando un lugar para los creyentes en el cielo. Como se describe en Juan 14, 2 al 3, Jesús dijo a sus discípulos, «En la casa de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté». Esta promesa ofrece esperanza y consuelo a los creyentes, asegurándoles que tienen un destino eterno en la presencia de Dios. La ascensión de Jesús también influye en la espiritualidad cristiana, orientando la vida espiritual y devocional de los creyentes. Algunas formas en que la ascensión impacta la espiritualidad cristiana incluyen: la ascensión de Jesús inspira adoración y alabanza en los creyentes, ya que reconocen su exaltación y su señorío sobre todas las cosas. La adoración es una respuesta natural a la majestad y la grandeza de Jesús, quien fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Los creyentes son invitados a adorar a Jesús como el Señor exaltado y el Rey de Reyes. La ascensión también anima a los creyentes a orar con confianza y esperanza, sabiendo que Jesús está intercediendo por ellos en el cielo. La oración es un medio de comunicación íntima con Dios, y los creyentes pueden acudir al trono de la gracia con valentía y seguridad, sabiendo que tienen acceso a través de Jesús, quien está sentado a la diestra de Dios Padre. La ascensión también despierta la expectación del regreso de Jesús en gloria. Los creyentes esperan con anticipación el día en que Jesús regresará para establecer su reino en la tierra y restaurar todas las cosas. Esta esperanza es una fuente de consuelo y fortaleza en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida, y motiva a los creyentes a vivir vidas santas y dedicadas a su servicio. La ascensión de Jesús también tiene un profundo impacto en la misión de la Iglesia en el mundo. La ascensión de Jesús reafirma la gran comisión dada a la Iglesia, llamándola a proclamar el Evangelio a todas las naciones. Como se describe en Mateo 28 horas y 19 minutos al 20, Jesús dijo a sus discípulos, «Vayan, pues, a todas las naciones, y hagan discípulos de todas las personas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado». La Iglesia tiene la responsabilidad de llevar el mensaje transformador del Evangelio a todas las personas, mostrando así el amor de Dios al mundo. La ascensión también llama a la Iglesia a ser testigo de Cristo en el mundo. Como se describe en Hechos 1:8, Jesús dijo a sus discípulos, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». La presencia del Espíritu Santo capacita a la Iglesia para ser testigo efectivo de Cristo, llevando su mensaje de salvación a todas las personas y a todos los rincones del mundo. La ascensión también encomienda a la Iglesia el ministerio de reconciliación. Como se describe en 2 Corintios 5, 18 al 20, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. La ascensión de Jesús es una poderosa afirmación de sus palabras y promesas. Jesús prometió a sus discípulos que regresaría y que prepararía un lugar para ellos en el cielo. La ascensión es la confirmación de estas promesas y nos da esperanza y confianza en el cumplimiento de las palabras de Jesús. Como creyentes, encontramos consuelo en saber que Jesús es fiel a sus promesas y que un día volverá para llevarnos con Él a la gloria eterna. La ascensión de Jesús también nos conecta con su humanidad.
Jesús, quien experimentó todas las alegrías y los desafíos de la vida humana, ascendió al cielo en su cuerpo glorificado. Esta verdad nos recuerda que Jesús no solo es nuestro Salvador divino, sino también nuestro hermano humano que entiende nuestras luchas y nos acompaña en nuestro viaje espiritual. Nos consuela saber que Jesús, quien ascendió al cielo, intercede por nosotros y nos sostiene en nuestras dificultades. La ascensión de Jesús precedió al envío del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es un recordatorio vivo de la realidad de la ascensión. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para consolarnos, guiarnos y capacitarnos en nuestro viaje espiritual. Como creyentes, somos empoderados por el Espíritu Santo para vivir vidas santas y para llevar a cabo la obra de Jesús en el mundo. La ascensión de Jesús también abre el camino para una relación íntima con Dios Padre. Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre, donde intercede por nosotros. Esta verdad nos invita a acercarnos a Dios con confianza y audacia, sabiendo que somos amados y aceptados en su presencia. La ascensión nos ofrece acceso directo al trono de la gracia, donde podemos encontrar perdón, sanidad y restauración en nuestra relación con Dios. La ascensión de Jesús también nos llama a la misión y el servicio en el mundo. Jesús ascendió al cielo y nos dejó el mandato de hacer discípulos de todas las naciones. Como creyentes, estamos llamados a llevar el mensaje transformador del Evangelio a todas las personas y a todas las culturas. La ascensión nos impulsa a vivir vidas de amor, servicio y sacrificio, reflejando el carácter de Jesús en nuestras interacciones con los demás. La ascensión de Jesús también despierta un anhelo por la venida del reino de Dios en su plenitud. Jesús ascendió al cielo, pero prometió que un día volvería para establecer su reino en la tierra. Como creyentes, esperamos con anticipación el día en que Cristo regresará en gloria para restaurar todas las cosas y hacer nuevas todas las cosas. Esta esperanza nos da fortaleza y consuelo en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.